Muy buenas noches y bienvenidos a Puntos de Vista. Mi nombre es Alejandra Puente. El día de hoy el Congreso de la República, con 91 votos a favor, aprobó la derogatoria del régimen laboral juvenil que estaba dirigido a jóvenes entre los 18 y los 24 años. En contra votaron 18 congresistas. Para discutir sobre este tema tenemos posiciones a favor y en contra de la derogatoria. Se encuentra Gustavo Rondón, congresista de Solidaridad Nacional, y Agustín Molina, congresista de Gana Perú. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Bueno, Buenas noches, en primer lugar, ¿quién gana y quién pierde con esta derogatoria en el Congreso? Mire, primero nuestra extrañeza por la forma como se ha desarrollado este tema tan importante de la ley, de la ley juvenil. Le digo esto porque, mire, para nosotros totalmente se ha hecho unas movidas políticas, seguramente en beneficio de grupos políticos al interior del Congreso de la República, sin darnos oportunidad para poder explicar las bondades y la importancia de esta ley. Nosotros teníamos y se ha propuesto las modificaciones correspondientes. Imagínese, señorita, no se ha tomado en cuenta justamente la petición que hacía los jóvenes, los supuestos derechos laborales que no se había considerado. El congresista Bugatás ha explicado y ha fundamentado donde se podía modificar o se podía complementar algunos vacíos dentro de esa ley. Estamos hablando, por ejemplo, de vacaciones de 30 días, estamos hablando de aguinaldo de diciembre y CTS. Entonces, ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Hubo falta de diálogo? Porque hasta hace una semana, si mal no recuerdo, Solidaridad Nacional no había definido su posición y luego apareció a favor de las modificaciones, presentando incluso numerosas modificaciones al proyecto de ley, y de la noche a la mañana derogaron. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Quién habló con ustedes? A ver, gracias, Alejandra, y el saludo para Agustín y al canal. Yo creo que ha ganado el futuro del país, o sea, ha ganado la juventud, ha ganado, yo diría, la sensatez en el sentimiento de que esta ley también, y corroborando tal vez algo de lo que dijo Agustín, el problema partió primero de poner la carreta antes que los caballos, ¿no? Vale decir, no se explicó muy bien, ahora inclusive ya se hablaba de modificaciones, pero ya la juventud había tomado una decisión, ¿no? Yo en algún momento hasta critiqué a los gremios, a algunos colegas que podrían haberse sumado a la marcha de los jóvenes, porque más bien politizaban una cuestión auténtica de ellos, ¿no? En el fondo ellos se han sentido como que los has tomado como una mano de obra barata, ¿no? Y ellos han dicho, no, nosotros de algún modo valemos aquí. Y en la parte más bien de solidaridad, que sí no habíamos definido, Alejandra, tuvimos una conversación media hora antes del pleno, como muchas veces solemos hacer. Y allí triunfó la posición que yo había planteado al interior de la bancada, o sea que el camino era la derogatoria, porque a los jóvenes inclusive les hablabas de, pero esto tiene, bueno, no, quiero saber más con esto, ¿no? Entonces, como que ya hubo una sobresaturación. Y creo que lo que hay que hacer ahora es, a ver, a mi entender, no debemos pecar en hacer más regímenes laborales. O sea, tenemos en el país 17 regímenes laborales. Agregar uno más, y para algunos medio discriminatorio, vas a empezar a hacer ley para esto, ley para aquello. En salud, por ejemplo, Alejandra, te explico rápido. Tienes CAS, CLAS, 276, 728, SNP. O sea, tienes una torre de Babel que más bien genera inestabilidad, malos ambientes laborables. Ahora, poquito sacamos una ley de nombramiento y resulta que en salud nombras a los CAS que tienen 3 años y no nombras a los SNP que tienen 20. Antes de pasar a los problemas con la ley laboral actual específicamente, congresista Molina, ¿qué fue lo que sucedió entonces dentro de la bancada de Gana Perú? ¿Ellos van al pleno sin haber logrado consenso con otras bancadas? ¿Lograron entablar puentes o al final les faltó tal vez concertar? No, acá lo que ha sucedido es lo siguiente. Mira, esto se ha convertido fundamentalmente en tinte político el tema. Se ha politizado demasiadamente porque acá lo único y la posición de toda la oposición era la derogatoria. Cuando en ningún momento, mira, imagínese, Alejandra,
Hay 7 proyectos de ley que están en mesa de la presidenta, pero no se ha tomado en cuenta ninguna de ellas. Eso es preocupante para nosotros. Mire, ¿qué cosa han pedido los jóvenes? Lo que han pedido es de que los derechos laborales no estarían considerados en esta ley. Pero cuando inició la intervención Daniel Abugataz, él mencionó que esto sí se podía agregar, sí se podía complementar. Esta era la petición, o sea, el fondo del asunto era esa. Pero sin embargo esto se ha politizado y por supuesto para nosotros hemos ido al Pleno a querer sustentar, a querer explicar. Mira, imagínense, incluso se ha recortado las intervenciones de los congresistas. Hay muchos congresistas que de verdad se han quedado totalmente desentendidos, o sea, desorientados, porque la decisión simplemente era derogatoria y derogatoria. ¿Se podría decir que Gana Perú está desatisfecho con esta...? Totalmente. Nosotros no estamos de acuerdo porque no se nos dio la oportunidad para poder explicar y sustentar la importancia de la ley. Y además de eso, fuera de eso, encima de eso, era considerar algunas complementaciones en esta ley. Con eso quedaban satisfechos todos. Entonces acá el fondo es político, como leo. El fondo es político, ya no hay otra. Simplemente que la iniciativa del gobierno, la iniciativa del presidente Ollanta para beneficiar a este gran sector, a este segmento de jóvenes, no ha sido posible porque la oposición no ha querido eso. O sea, ha cerrado las puertas. Bueno, teniendo eso claro, entonces, ahora sí, ¿qué es lo que sigue en adelante, ¿no? Porque digamos que este régimen laboral no es el único que, de una u otra forma, plantea una forma distinta de ver beneficios laborales. Hay un número distinto de proyectos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahora en el Congreso, ¿no? Bueno, primero que nada, yo igual tampoco ya pude intervenir, ¿no? Yo tenía toda una serie de propuestas, pero creo que también fue real, ¿no? O sea, hubiéramos estado discutiendo, de repente dando vueltas a algunos mensajes casi repetitivos. Hubiera sido bien difícil en una reunión como esta, convocada de manera extraordinaria, que te pongas a discutir tal artículo, tal otro. O sea, en el fondo realmente ya fue una saturación. Creo que la salida era derogar. A mí me parece que está muy bien, y más bien el hecho de que ahora para adelante, Alejandra, la primera dama ha pedido algunas sugerencias para esto, y yo tengo algunas de ellas. Por ejemplo, en vez de crear regímenes laborales, como te decía, hay 17, hay que bajar. Más bien de repente pongámonos a discutir la Ley General de Salud, de Trabajo, que por ejemplo eso te puede ir armonizando. O sea, ¿para qué hacemos tanta ley y complicamos? Imagínate tú en una empresa, tú tienes un régimen, Agustín otro y yo otro. Después viene el nombramiento y resulta que nombran a Agustín, que tiene 3 años, y yo que estoy 20, y tú que estás 25, vamos a reclamar. No creamos un clima laboral bueno. Habría que, más que pensar en leyes, reforzar la SUNAFIL. O sea, la SUNAFIL la has creado para ir fiscalizando. Ahora se habla mucho de informalidad, por ejemplo. Para romper esa informalidad deberíamos trabajar lo de la SUNAFIL. Para la misma informalidad deberíamos trabajar la SUNAT. O sea, más que crear leyes, por ejemplo, deberíamos ir sobre más bien la fiscalización, la tributación, etcétera. Si queríamos, por ejemplo, acoger a los jóvenes, deberíamos más bien estimular al empresario. O sea, más bien decirte, cuanto más jóvenes tú me emplees, vas a tener beneficios tributarios. Entonces vas por el lado positivo y no vas por el lado de quitarle al joven, hacerle sentir al joven que le estás quitando algunos derechos. Que algunos decían, pero si no tiene ningún derecho. Son pues derechos que ya se han ganado internacionalmente. O sea, un sueldo mínimo, unas vacaciones, unas ETS. O sea, entonces sí hay maneras para poder mejorar esto y ir para llamémosles, un mejor ambiente laboral. Por eso decía, mejor hay que pensar en ya los ambientes laborales en los cuales las leyes tendrán que intervenir. Bueno, definitivamente esto ha abierto las puertas del debate, pero ¿por qué, digamos, esta reticencia a debatir en el Pleno, ¿no? Se convoca un pleno extraordinario. ¿Por qué decidieron no debatir, no participar de ese debate, no discutir? Definitivamente iba a tardar probablemente muchísimas horas, pero esa es la democracia, ¿no?
Sí, pero justamente yo creo que no, humanamente creo que no nos hubiera alcanzado el tiempo, por un lado. Por otro lado, creo que por eso lo más lógico ahora que hubo el problema, que ha habido hasta presión en las calles, nosotros mismos decíamos, si esto se prolonga un poco más, puedes hasta tener problemas de enfrentamientos, no falta por ahí alguien que lanza algo, se responde y después tenemos problemas. Entonces aquí creo que es una traducción de lo que pasa. Eso no te niega de que más bien con calma se empiece a discutir seriamente y no cometer el error, Agustín, y lo que ha tenido Gana Perú, que pongas la carreta delante de los caballos. O sea, empieza a discutir, pero de un modo, llamémosles, vendiendo mejor la idea. Y que además, a mi modo de ver, no deberíamos de repente estar creando. Yo creo que deberíamos coger, por ejemplo, o la ley de pymes, hay por ahí una ley que también hablaba a lo mejor de mejoramiento, de capacitación, que puedes ir mejorando. Entonces, mejora las que tenemos y no estés pensando en hacer nuevas que te pueden complicar. Congresista Molina, ¿entonces está de acuerdo con las declaraciones del congresista Rondón, que Gana Perú puso la carreta delante del caballo y que tal vez debería ser un mea culpa por este error? ¿O? Mire, a nosotros siempre no estamos contentos con la definición. ¿Por qué? Usted lo ha dicho, o sea, si se ha solicitado en reiteradas oportunidades, ¿para qué? Para que se debata los 7 proyectos de ley, incluido la ley. Mira, y no se ha hecho el debate. Eso nos extraña porque el fondo, como le digo, vuelvo a decirle, simplemente aquí hay intereses políticos, nada más. Porque estamos pensando ya en el 2016. Y seguramente muchos de mis colegas que han estado en el anonimato, que hoy tienen la gran oportunidad pues, de tener una tribuna en la prensa, en los diferentes medios de comunicación. Entonces, es cierto, o sea, si nosotros queremos hacer una mea culpa, es verdad, a pesar de que el proyecto ha empezado desde la Comisión del Trabajo y ha caminado por todos los conductos regulares hasta que al final llegó al Congreso. Y en el Congreso se aprobó por amplia mayoría la ley. Y después de 15 días se dice que la ley está mal. La ley no está mal formulada, sino el problema es de que los congresistas opositores a este régimen del gobierno no están de acuerdo que salga una iniciativa como iniciativa de gobierno. Ahora con la derogatoria, ¿qué se ha conseguido? Lo que se ha conseguido es de que los jóvenes de este segmento de jóvenes de 18 o 24 años quedan en el aire, sin ninguna protección de ninguna norma. Si bien es cierto, hubiera habido debate en el Pleno, nosotros hubiéramos puesto las cartas en la mesa y estábamos dispuestos a aceptar las modificaciones, las sugerencias, las alternativas, pero en el debate de la oposición de los que participaron, no se dio a conocer ni los escuchamos ninguna alternativa. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué, digamos, Gana Perú no intentó hacer consensos antes, no? Da la impresión de que fue una sorpresa llegar al Pleno y que media hora antes, por ejemplo, Solidaridad Nacional, que estaba en su mayoría a favor de una modificación, cambiara de opinión, ¿no? ¿Qué ocurrió en esas horas antes, previas, en las alianzas, en las conversaciones que se tuvo con otros partidos? Bueno, la responsabilidad lo tiene el vocero de la bancada, porque cada vocero son responsables porque ellos son los que conducen a la bancada. Me parece que de todas maneras, como dice acá mi colega Gustavo, ha sido unas decisiones de último minuto, porque inicialmente no estaba considerado esta forma del debate que se desarrolló. Nosotros estamos muy seguros de que se tenía que discutir, debatir los 7 proyectos de ley, donde hay leyes de suspensión, hay proyectos de ley de dejar sin efecto, o sea, la derogatoria, y también leyes modificatorias. Y ninguna de esas se ha tomado en cuenta. Es más, como vieron que había ya casi consenso en el Congreso de la República, lo que hicieron es llevar a votación. A pesar de que había mucha gente que estaba en desacuerdo con esa decisión, pero sin embargo al final han tenido que emitir el voto a favor de la derogatoria. Ahora, ya para hacer una segunda ronda, si bien no se discutieron estas modificaciones en el Pleno el día de hoy, ¿quedan en el aire o es posible que tal vez se pueda generar un proyecto multipartidario para modificar el régimen laboral en general? ¿Se ha discutido? Ese también es otro de los planteamientos que hizo el presidente de la Comisión de Trabajo,
que mira, se hace la derogatoria e inmediatamente estaba tratando ya de plantear una comisión multipartidaria para ver este tema de ley de juvenil. Pero eso no estaba dentro de la agenda. En ningún momento se había hablado de eso, pero se da cuenta de las movidas políticas bajo intereses políticos. Eso es lo que nos extraña y de verdad nosotros no estamos contentos con la forma como se ha desarrollado este debate al interior del Pleno. Y de verdad que esto simplemente juzgará la historia, porque nosotros, el gobierno y el régimen actual han estado en la línea de darle empleabilidad, de darle oportunidad, de darle toda la oportunidad a todos los jóvenes entre 18 y 24 años. Bueno, congresista Rondón, asegura entonces el congresista Molina que hubieron jugarretas políticas. No, yo creo que el Congreso es un medio político, no podemos escapar a él, ¿no? Seguramente algunos pueden tener algún fin en cuestión de ganancia de votos, de apetencias, pero en el caso de solidaridad, por ejemplo nosotros, tú lo sabías Alejandra, lo sabían en general, nosotros teníamos las dos posiciones, ¿no? Al final hemos madurado la idea, hemos intercambiado cosas, creemos que el camino no es por ahí, creemos que el camino es, en vez de crear más regímenes laborales que te complican la vida y la historia, más bien de los que tenemos, mejorémoslos. Inclusive, el propio congresista Bugatás planteó de que pasémonos este verano trabajando la Ley General de Trabajo, ¿no? Claro. Así que en ese sentido, yo creo que todo esto que se está aportando servirá para ir mejorando. Es más, creo que toda ley no debe ser sino con el afán de mejorar. Por eso yo a veces soy un poco contrario cuando los gobiernos en general caen un poco en el chauvinismo de decir yo voy a reformar. El padre Larrañaga decía que la santidad es mejorar. O sea, cuán bueno soy hoy, cuán mañana mejor voy a ser. Y eso es lo que nos falta. O sea, nos falta la humildad de decir, hay esta ley. A esta ley, por ejemplo, le falta las ETS, pongámoslas, o le falta un poco de la capacitación, pero entonces, hagámosla, ¿no? No está a favor de una reforma al régimen laboral. Es muy engorroso, es muy impreso, muy largo. Para mí, las leyes deben mejorarse. O sea, pero miren, justamente en salud, ese es el problema de todos estos regímenes laborales, porque se crea uno, se crea otro que por eso no para hay que tapar crear. huecos. No, es que por eso no hay que crear. O sea, de los que tú tienes, debes perfeccionarlos. ¿Te das cuenta? O sea, no, más bien no caigamos en ese error de que yo soy Adán y yo descubro las cosas, ¿no? No debe ser así. O sea, deberíamos mejorar. En salud yo tengo, porque soy médico, por ejemplo, yo le decía a la exministra, ahora al ministro mismo le digo, aquí debemos ir camino a la unificación. Tú en el propio sector tienes un montón de regímenes laborales. Todos hacemos lo mismo. Todos ponemos inyecciones, sin embargo tú ganas más, tú tienes ETS, yo no tengo vacaciones. O sea, es una torre de Babel, Alejandra. Eso es lo que hay que evitar. ¿Pero cómo se mejora eso? Eso es lo que no queda claro. Parece un proceso mucho más engorroso que simplemente hacer una reforma completa pensada desde el punto de vista técnico, ¿no? Debemos hacer una ley que contemple, que respete los derechos que los jóvenes han reclamado, porque los jóvenes se han considerado que son mano de obra barata. Eso es el sentir de ellos. Y yo no estoy, si bien es cierto podría haber algunos intereses políticos, yo más bien voy porque la gran mayoría de jóvenes de la población te ha dicho no. Y las bancadas no creo que tampoco todas estén politizadas, entre comillas, que también te han dicho, hasta incluidos algunos miembros del oficialismo, 91 votos. O sea, yo creo que hay que respetar eso, o sea, hay que respetar. Y hay que reconocer, y creo que ese es un lío que debemos vencer todos, nos cuesta reconocer que a veces nos equivocamos. Mucho más grande es reconocer que me equivoqué, pues, no hice las cosas como es debido y enmendaré. Eso creo que es mucho más valiente. Muchas veces nos complicamos la vida cuando mantenemos una terquedad o no queremos decir nos hemos equivocado. Y creo que más bien revela al contrario grandeza de espíritu, ¿no? Bueno, es clarísimo un mensaje dirigido hacia Gana Perú, ¿no? El congresista Rondón está pidiendo grandeza de espíritu. Sí, yo creo que recogiendo las buenas palabras de mi colega Gustavo, él lo ha dicho y lo ha comentado en este momento, que debía mejorarse la ley. Y efectivamente, o sea, era la oportunidad
de poder escuchar y recibir esas propuestas. Porque si bien es cierto, ¿qué cosa reclamaban los jóvenes? Que lo estaban recortando algunos derechos laborales. Esos derechos laborales iban a ser subsanados en este debate. Pero sin embargo no se dio eso. Eso es lo extraño, lo preocupante para la bancada nacionalista. Que por supuesto también hubo decisiones, porque nosotros respetamos también las decisiones de los parlamentarios, incluidos los nacionalistas, que por fin votaron a favor de la derogatoria. Y hablando justamente de ese tema, algunos nacionalistas votaron a favor de la derogatoria y incluso el congresista Sergio Tejada se ha separado del partido a raíz de este problema, ¿no? Este debate. ¿Usted qué opina de su renuncia? Bueno, simplemente para mí, mi opinión personal es de que acá hay una estrategia política. Él está viendo seguramente otras opciones. Si bien es cierto, tenía mi colega Sergio, ha ostentado los cargos más importantes dentro del Congreso. Estamos hablando de una mega comisión. Y estamos hablando de ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional. O sea, estamos hablando de una dirección nacional del partido. Entonces, nos extraña, pero finalmente lo respetamos la decisión que él ha tomado, porque seguramente no se siente cómodo pues en el Partido Nacionalista, en la bancada, y por supuesto todos estamos en esa línea, estamos en esa decisión de tomar nuestras decisiones finalmente a lo que nos interesa. Sin embargo, luego de haberle dado tanta confianza, digamos, al congresista, ¿se sienten traicionados por su decisión en algún sentido? No, nosotros no nos sentimos traicionados, más bien nosotros estamos de acuerdo que las personas o los congresistas que son miembros de la misma bancada, bueno, tomen sus propias decisiones seguramente porque tienen aspiraciones seguramente en el 2016 y lo respetamos, ¿no? Entonces finalmente seguimos siendo amigos, seguimos siendo colegas porque esto todavía nos queda hasta el 2016 y seguramente vamos a seguir saludándonos y conversando. Bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado aquí en estudios. Estuvimos conversando con el congresista Gustavo Rondón de Solidaridad Nacional a favor de la derogatoria del régimen laboral juvenil, quien propone de aquí en adelante que se mejore el régimen laboral, no que se reforme. Y estuvimos conversando también con Agustín Molina, congresista de Gana Perú, que bueno, reclama que no se les dio la oportunidad de presentar sus modificaciones a la norma. Hacemos una breve pausa de puntos de vista, regresamos con más.